Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte. Asignatura Genética y Deporte, impartida por el Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. Tema: muerte súbita cardíaca relacionada con el deporte. Elaboró Maestro Carlos Manuel Solana García, para entregar el 5 de diciembre del 2021. Quise empezar este video con un reportaje de la CNN en donde nos habla de la muerte súbita cardíaca que han tenido algunos futbolistas en estos últimos días. Pareciera ser que estas escenas se están volviendo cada vez más cotidianas y hasta cierto grado las estamos normalizando. Sin embargo, también tenemos que decir que no nada más en el fútbol se han dado este tipo de muertes súbitas cardíacas. Es por lo regular en los deportistas de alto rendimiento donde se da esta situación. Llámese natación, atletismo, ciclismo, halterofilia, fútbol americano, béisbol, etc. Aquí en este trabajo vamos a analizar algunas de las situaciones que se están dando y por qué. Primero tendríamos que empezar a decir que la muerte súbita cardíaca representa del 75 al 80% de las muertes en atletas jóvenes, y esta es una de las situaciones preocupantes, ya que los atletas no llegan ni siquiera a los 35 años de edad, por lo que se considera preocupante el saber qué es lo que está sucediendo con ellos. Se han realizado diversos estudios sobre la muerte súbita cardíaca, sin embargo, pues no se ha logrado concluir o no se ha logrado llegar a una conclusión real, por lo que vamos a tratar de llegar a analizar qué es lo que está en esta problemática. Tendríamos primero que valorar que alrededor de 17 millones de personas fallecen al año en todo el mundo por enfermedades cardiovasculares. Y si a eso le agregamos que el 25% de 17 millones de personas corresponden a muerte súbita cardíaca, pues ya nos tiene que alertar sobre algún problema que se está dando en el mundo. La actividad física y el deporte pues son de interés general para la sociedad. Actualmente, con la vida sedentaria que se lleva, que es el trabajo en casa, el trabajo en la oficina, la escuela para los jóvenes, en donde los espacios al aire libre para hacer deporte cada vez son más reducidos, pues la gente está buscando alternativas para poder ejercitarse y llevar a cabo esta actividad física. Por otra parte, también es conocido que el ejercicio físico, en especial si es intenso, pues incrementa transitoriamente el riesgo de eventos cardiovasculares y en particular la muerte súbita en los portadores de patologías cardiovasculares. Tenemos que entender que la muerte de un deportista pues genera consecuencias devastadoras no nada más para los miembros de la familia, sino que además genera un gran impacto social. La gente se pregunta por qué un atleta, siendo joven, siendo fuerte, estando entrenado, llega a fallecer precisamente por una falla cardíaca o por una falla en el corazón. Aparte de que los medios de comunicación pues también se encargan de hacer un poquito más grande y más extensa esta situación.
Otra situación, o más bien otra característica que la gente también no puede creer es que los atletas de alto rendimiento, estando rodeados por todo un cuerpo médico, por todo un equipo que está al cuidado y a la atención de su salud, pues no es posible que ellos en este momento pues estén padeciendo de esta muerte súbita cardíaca. Sí. Tenemos además que entender que con el desarrollo de las ciencias aplicadas al deporte, que con el desarrollo de las tecnologías, pues cada vez se les exige mucho más a los atletas, cada vez se les pide más rendimiento, cada vez se pide que sean superatletas y se les incluso induce a pruebas, a drogas químicas, a sustancias que les permiten generar mayor esfuerzo, mayor rendimiento, y que esto también pudiera ser algo que esté afectando su condición cardíaca. Vamos a empezar por ver qué es la muerte súbita cardíaca. ¿Qué entendemos por muerte súbita cardíaca? Pues es la muerte súbita cardíaca, se entiende como la muerte debido a cualquier afección cardíaca congénita o adquirida potencialmente fatal, conocida en vida o no, en que el tiempo y modo de la muerte son inesperados. Es decir, que el paciente no ha presentado ningún problema cardíaco con anterioridad, no ha tenido ninguna afectación y de repente pues se le da un infarto, se le da un paro cardíaco. El término también se usa cuando existen causas extracardíacas obvias no identificadas mediante examen post-mortem, de modo que la probable causa de muerte es un evento arrítmico. Bueno, en el contexto del deporte, pues la muerte súbita cardíaca se presenta durante la práctica deportiva y hasta una hora después de finalizada, o al menos ese era el concepto que se tenía anteriormente. Actualmente están extendiendo a 24 horas el lapso de la muerte súbita cardíaca. Y como la mayoría de los atletas entrenan todos los días durante 8 horas, pues ellos corren el riesgo de en cualquier momento tener ese diagnóstico de muerte súbita cardíaca. Desde el punto de vista epidemiológico, tendríamos que hacer números, tendríamos que hacer cuentas de cuánta gente está sufriendo o está siendo afectada por este fenómeno que es la muerte súbita cardíaca. Para empezar, tendríamos que ver cuántos atletas han fallecido por este fenómeno y cuántos atletas practican el deporte para poder tener una relación. Sin embargo, pues los números no son exactos, no se lleva un conteo real de los atletas que practican ciertos deportes, y si a esto le agregamos que además hay atletas amateurs, atletas no profesionales y atletas semiprofesionales que no entran en la estadística, pues sí tendríamos que valorar los números, ¿no? La gran mayoría de estudios pues provienen de Europa y de Estados Unidos. El mayor registro de los Estados Unidos pues corresponde al Registro Nacional de Muerte Súbita en Atletas, que reportó en 2014 una incidencia de 1.2 sobre 100,000 personas. Esto en un lapso de 10 años. Ojo, además que fue en atletas universitarios, ¿sí? Cabe decir también que este fenómeno de la muerte súbita cardíaca es más notorio en atletas que son menores de 35 años, ¿sí? Pero también se ha evidenciado en atletas que pasan esa edad. Y con respecto al sexo, pues vemos que existe una frecuencia de 5 a 9 hombres por cada mujer que sufren de este fenómeno. Lo que tendríamos que preguntarnos es si la mayor cantidad de hombres es porque más hombres practican deportes de alto rendimiento, o efectivamente el sexo, el género, tiene algo que ver en esa afectación. El 90% de las muertes súbitas cardíacas relacionadas con el deporte ocurren en personas que tienen alguna anomalía cardíaca preexistente y que en gran frecuencia es clínicamente silente, quiere decir que no ha presentado algún síntoma. El ejercicio físico, ya sea de resistencia o de fuerza, conlleva una serie de cambios hemodinámicos inmediatos que producen diferentes condiciones de carga para el corazón. En el ejercicio dinámico, los cambios conllevan a un rápido relajamiento del ventrículo izquierdo con el consiguiente aumento del volumen diastólico final, mientras que la estimulación simpática produce un incremento de la fuerza de contracción que produce una disminución del volumen sistólico final. Todo esto trae consigo un significativo aumento del volumen sistólico y del gasto cardíaco. En el caso del ejercicio estático,
La intensa contracción muscular produce constricción mecánica de las arterias que produce un incremento de la presión arterial. La respuesta inmediata a esta sobrecarga de presión es el aumento en la frecuencia cardíaca. Y de hecho, pues nosotros podemos ver aquí en los levantadores de pesas, en la gente que practica el gimnasio, pues cómo se les ensanchan las venas cuando están realizando un esfuerzo mayúsculo. Aquí en este levantador de pesas podemos ver las venas de su brazo, las venas de su cuello, las venas de la sien, cómo están completamente dilatadas para poder soportar la presión que está ejerciendo con su cuerpo. Por lo que el ejercicio dinámico, podemos decir entonces que el ejercicio dinámico básicamente produce una sobrecarga en el volumen y el estático una sobrecarga en la presión. El sistema cardiovascular debe sobreponerse a estas exigencias y conseguir satisfacer el incremento sustancial de la demanda de oxígeno. Tenemos que tomar en cuenta también que la muerte súbita cardíaca durante la práctica deportiva ocurre en presencia de estos cambios agudos que se producen durante un estímulo deportivo o de entrenamiento, involucrados como posibles desencadenantes de un paro cardiorrespiratorio. En general, el paro cardiorrespiratorio ocurre como resultado de la acción de un disparador de carácter transitorio, como se le suele llamar comúnmente gatillo, sobre un sustrato arritmogénico originado por una anomalía en el enfermedad cardiovascular, generalmente desconocida en ese momento, que resulta en la aparición de taquicardia y o fibrilación ventricular. El ejercicio intenso, además de lo antes descrito, puede producir los siguientes síntomas y hay que tener cuidado cuando estemos nosotros presentando alguno de estos síntomas o cuando veamos que alguno de nuestros atletas presentan estos síntomas. Uno de ellos es la deshidratación. El consumo excesivo de agua nos puede estar hablando presente de una deshidratación. Hay que ver que los labios no estén resecos, que la piel no esté marchita, cuarteada. Otro síntoma es precisamente la hipertemia, que es el calor excesivo interno de nuestro cuerpo. También el desequilibrio electrolítico nos puede dar una señal de que algo está pasando mal. Y por último, la agregación plaquetaria. Entendamos por agregación plaquetaria al cúmulo que se hace de plaquetas con glóbulos rojos en nuestras venas y que generan precisamente los trombos. De ahí pueden venir las trombosis que se dan en los deportistas. Todo esto facilita la aparición de taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. ¿Sí? El incremento en el riesgo relativo de sufrir muerte súbita cardíaca e infarto del miocardio durante y hasta la primera hora después de un ejercicio vigoroso se reduce dramáticamente en las personas con un plan de ejercicios físicos planificado. Si nosotros llevamos una secuencia de ejercicios, si nosotros llevamos los ejercicios bien dosificados, planificados, sobre todo orientados por un experto en este sentido, pues vamos a obtener muchísimas más ventajas y vamos a disminuir el riesgo de sufrir muerte súbita cardíaca. Una de las ventajas es precisamente que este tipo de ejercicios tiene efectos pleiotrópicos. ¿Qué quiere decir pleiotrópicos? Que se van a generar cambios no nada más a nivel físico-biológico, sino desde el nivel genético vamos a tener cambios positivos. ¿Sí? Y esto reduce la arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias, y también reducimos el riesgo de sufrir un síndrome coronario agudo. La intensidad y la frecuencia del ejercicio regular tienen una relación inversa con el riesgo de sufrir muerte súbita cardíaca e infarto agudo del miocardio durante el ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que si yo realizo un ejercicio, no estoy acostumbrado a hacer ejercicios, y de repente me realizo un ejercicio de alta intensidad, un ejercicio muy fuerte, por así decirlo, pues corro mayor riesgo a sufrir una muerte súbita cardíaca. Sin embargo, si yo empiezo con un ejercicio ligero, empiezo con un ejercicio que se vaya adaptando a mi cuerpo poco a poco, pues lograré obtener los resultados que deseo, aunque me lleve yo más tiempo, pero con mayor seguridad en cuanto a mi salud. Causas de muerte súbita cardíaca en el deportista. La verdad es que no hay causas definidas, no hay un estudio todavía que se haga sobre qué es lo que ha llevado a los deportistas a sufrir esta muerte súbita cardíaca. Sin embargo, pues estas son variables de acuerdo a la edad, a la condición, a la raza y a diferentes aspectos.
siendo la enfermedad eléctrica y estructural más prevalente en poblaciones menores de 35 años y la enfermedad arterial coronaria más común en atletas mayores de 35 años. ¿Sí? En la siguiente tabla que vamos a ver, pues se van a exponer las principales causas de muerte súbita cardíaca relacionadas con el deporte. Entonces, más adelante le podrán poner pausa al video para que vean ustedes y analicen esta tabla, que es bastante importante, porque pues aquí vemos diferentes motivos por los cuales se dan la muerte súbita cardíaca, desde desórdenes estructurales hasta causas adquiridas, ¿sí? Es decir, daños que hemos sufrido lesiones que hemos sufrido durante la práctica del deporte, infecciones y enfermedades que nos han afectado durante nuestra vida. ¿Cómo prevenimos la muerte súbita cardíaca relacionada con el deporte? Pues la manera más eficaz para evitar el fatal desenlace es realizando un historial médico. Aquí en el dibujo nosotros podemos ver que se pide primero un diagnóstico médico. Dependiendo de los resultados que se den en ese diagnóstico, se le da un tratamiento y tenemos que generar un expediente al paciente. Independientemente de que tenga o no tenga problemas cardíacos, cualquier atleta debe de mantener su expediente por lo regular actualizado. Otra forma de prevenir la muerte súbita cardíaca en el deporte, pues es teniendo los desfibriladores automáticos en los estadios y centros deportivos. Aquí vemos desfibriladores que son portátiles, que son prácticos de llevar a cualquier lado y que yo creo que ningún entrenador debe de abstenerse de tener uno de esos precisamente para cualquier emergencia que se llegue a suscitar. ¿Sí? Se está proponiendo a nivel mundial precisamente un cribado precompetitivo para prevenir la muerte súbita cardíaca. ¿Qué es este cribado? Pues este cribado consiste en la confección de una historia clínica estructurada con un minucioso interrogatorio que incluye antecedentes personales y familiares del atleta, la realización de un examen físico y en algunos países incluso se incluye un electrocardiograma para darle más sustento al diagnóstico que se vaya a obtener. Comités científicos como el Colegio Americano de Cardiología, la Asociación Americana del Corazón, la Sociedad Europea de Cardiología y asociaciones deportivas como el Comité Olímpico Internacional y la Federación Internacional de Fútbol recomiendan un programa de cribado precompetitivo en los atletas. Y pues actualmente existe un acuerdo para que los atletas que vayan a competir lleven precisamente este historial médico a todas sus competiciones. Los programas de cribado varían entre los países europeos y entre Europa y Estados Unidos. El cribado cardíaco debe estar adaptado a la edad del atleta para que pueda dar cuenta de factores de riesgos específicos de la edad. En atletas jóvenes, el cribado debe centrarse en miocardiopatías y canalopatías hereditarias, mientras que en atletas de más edad, la cardiopatía isquémica es la causa más común de muerte súbita cardíaca, y el cribado debe dirigirse a la detección de signos de isquemia. Esto es importante porque, pues, efectivamente, los atletas a mayor edad, ellos han tenido precisamente esa acumulación de grasas en sus venas o ese adelgazamiento, que son los que produce la cardiopatía isquémica. Aquí vemos precisamente un dibujo sobre qué es lo que produce una cardiopatía isquémica y por qué es tan peligroso que los atletas mayores tengan este síntoma. Sin embargo, pues el tratamiento para la isquemiopatía debe incluir cambios en estilo de vida, medicamentos, angioplastia y cirugía. El modelo americano, el modelo que se ocupa en Estados Unidos según la Asociación de Corazón Americana, consiste en una evaluación de 12 puntos relacionados con la historia familiar y personal y una exploración física. Si existiera alguna anomalía en estos 12 puntos, pues se llevan a otro tipo de estudios. En este caso, los americanos pues dicen que el electrocardiograma no es tan confiable porque suele dar falsos positivos por la cuestión eléctrica del corazón, ¿sí? Y aquí vemos los 12 puntos del cribado de la Asociación Americana de Cardiopatía. En primer lugar, tenemos el dolor o la incomodidad torácica.
Tenemos el síncope o presíncope inexplicado, la disnea o fatiga inexplicada o desproporcionada con el ejercicio, los antecedentes de un soplo cardíaco, la presión arterial elevada, antecedentes de muerte prematura en la familia, enfermedad de corazón de algún familiar de menos de 50 años, enfermedad cardíaca familiar conocida y algunas otras arritmias que se puedan presentar. Y dentro de la exploración física, pues hay que detectar soplos cardíacos, pulsos periféricos, si hay algún estigma por ahí de síndrome de Marfan y sobre todo medir la presión arterial. Esos son los 12 puntos que recomienda la Asociación Americana del Corazón para realizar el cribado de los atletas. En el caso del modelo europeo, pues son unos puntos más, pero básicamente es lo mismo, es la historia clínica y familiar del atleta, pero ellos lo complementan con un electrocardiograma. ¿Sí? El electrocardiograma ellos argumentan que ofrece pues, mayor sensibilidad para detectar enfermedades en riesgo, y de hecho hay ligas de Estados Unidos que ya están adaptando el pedirles electrocardiogramas a sus jugadores. Entre ellos pues tenemos a la liga de básquetbol, la liga de béisbol, la de fútbol americano, la liga de hockey y la liga de fútbol soccer. La Sociedad Europea de Cardiología fue el primer grupo en desarrollar un protocolo de cribado precompetitivo que incluyera la realización de electrocardiograma. ¿Sí? En el 2010, en su guía de actuación, definieron dos grupos de hallazgos electrocardiográficos en los atletas, los comunes y relacionados con el entrenamiento, y los no comunes y no relacionados con el entrenamiento. Estos criterios produjeron un incremento en la especificidad de los screening participativos, mientras que se mantuvo igual la sensibilidad. Después surgieron nuevos documentos de consenso con criterios más específicos, como los desarrollados por la Universidad de Stanford en el 2011 y los de Seattle en el 2013, que incrementaron aún más la especificidad y disminuyeron de manera importante el número de falsos positivos. Y pues aquí podemos ver la tabla que sugiere en la Universidad de Seattle desde el 2013. Igual les recomiendo que le pongan pausa al video, que lo analicen, que lo estudien y que de ahí se detecte precisamente cuáles son los problemas que se están presentando. La Asociación Europea de Prevención y Rehabilitación Cardiovascular ha emitido recomendaciones para la evaluación cardiovascular de individuos activos de mediana edad a mayores, involucrados en actividades deportivas en su tiempo libre. Esto es sobre todo para los atletas amateurs que pues descuidan un poquito la cuestión de asistir al médico. ¿Sí? Veamos entonces qué nos recomienda la Asociación Europea. Primero, si es un adulto mayor activo, ¿qué tipo de ejercicio puede realizar? Bueno, pues él puede realizar ejercicios de baja intensidad. ¿Qué sucede? Pues absolutamente nada. Él es candidato, él es elegible para realizar actividad física de baja intensidad. Pero si el adulto mayor realiza ejercicios de intensidad moderada, entonces él lo primero que tiene que hacer es realizar una valoración de riesgos. En esa valoración de riesgos, él puede salir de dos formas, positivo o negativo. ¿Sí? En dado caso de que el adulto en esta valoración de riesgo salga negativo, es decir, que no tenga ningún punto en contra, pues él simplemente puede pasar a la siguiente etapa, que es el entrenamiento de ejercicio moderado, incluso hasta de intensidad alta, ¿sí? Él puede seguir realizando su entrenamiento como si nada. En dado caso de que él en esa valoración de riesgos saliera positivo, que le surgiera alguna afectación, que le saliera algo mal, pues entonces tendría que integrarse igual a los atletas que realizan de alta intensidad, es decir, a los atletas de alto rendimiento. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues un cribado, pero ya por un especialista, el cual va a realizar diferentes estudios, incluyendo electrocardiografías, exploraciones físicas, etc. Si después de ese cribado por el médico se pueden dar dos resultados, que salga negativo, que haya sido una falsa alarma y que el médico diga que está en condiciones de realizar el ejercicio, pues entonces sin ningún problema, él es elegible para realizar entrenamiento de ejercicio moderado a ejercicio alto. Pero en dado caso
de que en este cribado saliera positivo, que hubiera alguna afectación, que hubiera algo que le está haciendo daño al atleta, pues entonces se tiene que pasar a la siguiente etapa, que son estudios en ejercicios máximos. Es decir, ya no nada más lo va a hacer un médico a través de estudios o de análisis, sino que se van a tener que realizar otro tipos de pruebas, como de esfuerzo, de diferentes pruebas para ver en qué condiciones está el atleta. Si el atleta en estos estudios sale negativo, pues no pasa nada. Entonces él es elegible precisamente para seguir entrenando su ejercicio, ya sea en intensidad moderada o en intensidad alta. En dado caso de que estos estudios nos lancen una afectación, nos muestren que el atleta tiene algún problema cardiovascular, pues entonces el atleta, a partir de aquí, se tiene que realizar una nueva evaluación, debe de llevar el tratamiento apropiado para su enfermedad, pero sobre todo su actividad física debe ser individualizada y vigilada por expertos. Esta es una de las cosas que sugiere la Asociación Europea de Prevención y Rehabilitación Cardiovascular para disminuir el riesgo de sufrir una muerte súbita cardíaca. Bien, ¿cómo tenemos que actuar nosotros ante un paro cardíaco respiratorio? Pues la respuesta ante el paro cardíaco respiratorio es de incuestionable e indiscutible valor en la supervivencia de estas personas. Estudios procedentes de Canadá, Inglaterra y Francia han demostrado de manera convincente que el paro cardíaco respiratorio relacionado con el ejercicio durante una práctica deportiva es una condición tratable, con una supervivencia cercana al 50% y con muy buena recuperación neurológica de las víctimas en áreas con una adecuada implementación de la cadena de resucitación. Quiere decir que nosotros debemos de tener la capacidad de aplicar una resucitación cardiopulmonar a un atleta que en el momento haya fallecido. Y una de esas cuestiones importantes a tomar en cuenta es precisamente lo que decíamos, tener un desfibrilador automático o semiautomático a la mano para poder aplicar la resucitación cardiopulmonar del individuo. Si se logra la desfibrilación ventricular en el primer minuto del paro cardíaco respiratorio, la supervivencia es superior al 90% y se reduce en un 10% por cada minuto que pase sin desfibrilar. Pues llegamos a las conclusiones. ¿Qué tenemos primero? Que la muerte súbita de un deportista siempre será un acontecimiento nefasto que impacta en el ámbito social y familiar. Máxime si el evento ocurre en medio de una actividad deportiva. Segundo, que se necesita un mayor número de estudios, sobre todo prospectivos, y que involucren un número importante de personas de este sector de la población para llegar a conocer y esclarecer varios aspectos sobre la muerte súbita cardíaca relacionada con el deporte. Tercero, ejercer las mejores prácticas para prevenir la muerte súbita cardíaca. No es un tema agotado entre los especialistas, pues suscita un gran debate acerca de cuáles han de resultar las pruebas médicas a las que ha de someterse un deportista antes de salir al terreno. Y por último, es importante no solo llevar a cabo una prevención activa, sino también un tratamiento precoz con unidades de desfibrilación disponibles en lugares donde se practica deporte o acontecimientos deportivos. Pero lo más importante es que antes de empezar una actividad deportiva en la que el nivel de exigencia vaya en aumento, se cuente con el personal médico calificado para detectar posibles anomalías que puedan desencadenar una muerte súbita cardíaca y responder rápida y efectivamente ante un paro cardíaco respiratorio. Agradezco la atención prestada al siguiente video y pues por cuestiones de tiempo no pudimos extendernos un poquito más en el tema. Espero que haya sido de su agrado y les deseo que tengan un buen día. Hasta pronto.